Hoy es viernes 13 de septiembre y estamos en una edición más de Punto de Agenda. Y hoy vamos a tocar el tema económico, justamente sobre este cierre del 2024, luego de varias complicaciones que hemos tenido en los últimos meses, incluso el año pasado. Y la idea es saber también, con una opinión especializada, cuál va a ser la expectativa de aquí al 2024, cerrando este año. Para ello tenemos con nosotros al doctor José Luis Tapia Rocha. Él es economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Doctor, buenos días. Bienvenido a Cutibalú. ¿Cómo está? Muy buenos días, Oscar, amigos de la radio. Bien, doctor. Este año ha sido particularmente, digamos, casi como sui generis, porque en tema de economía venimos de un proceso o de una tabla comparativa casi nada, digamos, oportuna, ¿no? No nos muestra nada este año con respecto al otro, debido a que hemos pasado procesos difíciles, ¿no? Con una recesión que ha golpeado fuerte la economía. ¿Cómo iremos avanzando en estos últimos 4 meses en el sector económico, doctor? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen para ya cerrar este 2024? ¿Cómo lo ve usted? Mire, la proyección que hay para este año de crecimiento es 3% respecto al año pasado. Es muy bajo lo que se necesita para poder crecer de una manera adecuada en forma de empleos, ingresos. Es de 6 para arriba. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que deberíamos crecer. Y esto se debe básicamente a que los impulsos, o sea, esos motores que hacen que la economía crezca, andan a media máquina. Me refiero básicamente en el tema de las exportaciones, que si bien ha tenido un desempeño bastante bueno por los precios de los minerales, pero hay otras variables, digamos, que impulsan, como la inversión privada, que se encuentra muy desanimada y desacelera. Por un lado tienes el crecimiento que empuja hacia arriba, el crecimiento, y hay otros, los motores que empujan hacia abajo, como es en el caso de la inversión privada. Entonces las proyecciones, como vuelvo a repetir, de 3.1, que es la proyección más optimista, ¿no? Hay otros que señalan que va a ser menos, que puede llegar hasta el 2.1. Va a depender mucho de esta suerte de incertidumbre política, ¿no? Que es lo que juega en contra del crecimiento, porque las variables se mueven mucho por el entorno y lo que vemos en ese entorno es que no es propicio para invertir, porque hay desencuentros que envían señales negativas para crear expectativas de inversión. Eso lo puedes ver tú en el caso de los reportes del Banco Central, donde las zonas de inversión optimistas son muy pocas. Hay pocas variables, por ejemplo, cuando hablamos de ventas de aquí a 3 meses, lo ven de una manera normal, digamos, optimista. Pero cuando hacen proyecciones de 6 meses, si van a contratar más personal, si piensan que la demanda de su negocio va a aumentar, ahí entra en zona pesimista. Entonces, en resumen, lo que tenemos para cerrar el año de 3,1% es muy bajo, es la mitad de lo que deberíamos crecer. Y todo va a depender de esas inversiones y del comportamiento, digamos, más positivo de las exportaciones por los precios de los minerales principalmente, ¿no? Ahora, en este contexto netamente también político-económico, ¿no? Como lo menciona, es justamente las señales que lanza el tema político para que la economía en la inversión privada se anime a invertir o finalmente decida esperar, ¿no? Y como vemos, hay buena parte que está esperando todavía este cambio de gobierno. Pero, ¿cuál es el impacto también que tenemos recordando pues que hay ministros que, por ejemplo, sus sectores claves, como agricultura, que en el caso de la región Piura es una de las más fuertes en agroexportación, le hemos visto también caer? ¿Cuál es la posición entonces aquí o los cambios necesarios que se deben hacer en algunos ministerios para impulsar economías en sectores determinados?
Lo que necesita el agro, como cualquier otro sector que se basa en la rentabilidad, es la reforma necesaria. Si tú me mencionas cambio de ministro, debería venir acompañado de reformas en el sector agroexportador, igualmente en la economía en general. Si digamos, queremos cambiar también al ministro de Economía, tiene que venir con su conjunto de paquetes de reformas. ¿Por qué digo reformas? Porque tenemos un sistema económico que necesita impulsarse. Es decir, ya no podemos seguir viviendo de unas medidas macroeconómicas que son buenas, da estabilidad, pero necesitamos crecimiento. Y el crecimiento viene de aumentar justamente ese dinamismo que se viene frenando porque como no hay reformas en el campo político, en el campo económico, en el campo educativo, en tema de servicio de atención médica y de pensiones, entonces se convierte ese sistema económico en un sistema muy lento, porque no hay apertura, no hay desregulación, no hay disminución de impuestos, y las actividades económicas necesitan justamente la desregulación, incluso las privatizaciones necesarias para que esto empuje a mayor inversión privada. Entonces son un conjunto de reformas que tiene que los ministros, tanto de agricultura como de pesca, como los demás sectores de la economía, tienen que encajar dentro de un conjunto que nosotros en el instituto le llamamos las 5 reformas liberales para dinamizar la economía y generar crecimiento, ¿no? Claro. Claro, lo que menciona en lo último respecto a la privatización es justamente uno de los recientes temas tocados a nivel nacional, ¿no? Con esta crisis que está viviendo Petroperú y que ahora también incluso se está dentro de las 3 propuestas que puso sobre la mesa el directorio renunciante hace unos días, ¿no? Una de ellas era reestructuración, la otra era la liquidación y la tercera era la privatización. Pero claro, ya se ha lanzado pues el mensaje directo de la presidenta, no a la privatización. Y en este caso vemos que la economía solo en este sector, en hidrocarburos y específicamente en Petroperú, no va a tener, digamos, un impulso, al menos no en el corto tiempo. Y como va la situación y las deudas millonarias que tiene también Petroperú, es posible que ni siquiera al mediano plazo. ¿Cuál va a ser ahí la expectativa, doctor? Mire, lo que yo observo es que la empresa está, digamos, tomada por el sindicato. Quiere decir que el sindicato tiene sus intereses por mantener las cosas como están o mejorarlas en la perspectiva de lo que quiere el sindicato. Y lo ha convencido prácticamente a la presidente que lo que hay que hacer es inyectarle más dinero a la empresa o en su defecto, si es que se va por la gestión, una gestión renovada, una gestión de un directorio con otras cabezas, van a retornar lo que antes llevaron a la empresa a su quiebra. Entonces no le auguro mayores cambios si mantiene la posición de inyectar más dinero a la empresa estatal de los ya 20.000 millones que se le ha apoyado económicamente, y tendremos que, bueno, contentarnos hasta que entre un nuevo gobierno y pueda hacer las cosas de otra manera para que Petroperú ya no sea una empresa que nos saque muchos impuestos del bolsillo, porque así se financia estos rescates, y menos aún que nos endeude a futuro, porque la deuda externa ha venido creciendo últimamente. Entonces, yo creo que para los bolsillos de las personas no nos conviene que se siga apoyando una empresa que viene siendo controlada básicamente por intereses que va en contra de la mayoría de los peruanos, ¿no? Correcto. Doctor, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento más con Punto de Agenda. Ya volvemos. Ocho y 20 de la mañana y estamos en Punto de Agenda. Nos acompaña hoy el doctor José Luis Tapia Rocha,
Él es economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también director del Instituto de Libre Empresa. Y bueno, estábamos conversando justamente sobre las expectativas para el cierre del 2024. Doctor, ¿cuál van a ser también los sectores que más deben impulsar su movimiento económico? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la manufactura es uno de los que aparentemente ha crecido, pero de cierta forma hay subsectores que todavía han mantenido una escala muy baja, ¿no? Para poder sumar cifras, para poder sumar factores al crecimiento general, al crecimiento nacional de la economía. Para conocimiento del público, el PBI, digamos que es el medidor de la riqueza, de la producción general, nos muestra que el 65% de los que contribuyen a ese crecimiento viene del sector servicios. Y esto lo digo porque hay una idea, me parece equivocada, de pensar que la minería, la agricultura, la pesca, son sectores poderosos, o sea, son sectores importantes dentro de la variable PBI. Y este 65% como factor, como proporción de este crecimiento, se subdivide en sectores de servicios. Voy a poner varios ejemplos. Construcción, por ejemplo. El otro es comercio, puede ser comercio minorista, comercio mayorista. También está la educación, están los servicios de atención médica, la enseñanza, los servicios profesionales de abogados, saneamiento. Todos esos, en su conjunto, tienen más de la mitad del peso para hacer crecer la economía. Entonces, creo que si me hablas tú cuáles deberían ser las medidas que impulsen el crecimiento en general, deberíamos ver con mucha atención este sector que es bastante heterogéneo, por cierto, ¿no? Pero que es servicio básicamente lo que impulsa tanto en el crecimiento como en la recaudación tributaria. O sea, pero que hay un 55% de recaudación y de empleo. Ojo, pero eso implicaría tener dinero en el bolsillo, digamos, para poder gastar también en el mercado. Sí, es correcto, pero también es correcto que debe venir con inversiones, porque las inversiones son los gastos de las empresas para hacer crecer sus negocios. Si ellos no invierten, van a mantener las cosas como están y a las personas no les gusta mucho que sus ingresos se mantengan siempre estables. Lo que ellos quieren es el incremento sucesivo, porque hay una pérdida de poder adquisitivo por el efecto inflacionario, que no es otra cosa que el aumento sostenido en los precios para que pierda valor su capacidad adquisitiva. Entonces, la inversión privada contribuye justamente con sus gastos a contratar mano de obra o a modernizar, que es el mejor de los casos, porque la modernización de máquina, tecnología o nuevos conocimientos contribuye al aumento de los sueldos y salarios de quienes ya vienen trabajando. Pero necesitamos además incremento de la inversión privada para incluir a esos 400,000 jóvenes que entran al mercado laboral y no encuentran oportunidades. Por eso se nos van los jóvenes, por eso rompen el vínculo familiar al tener que emigrar a otros países, y eso no es lo que queremos. Queremos la unión familiar y necesitamos oportunidades que permitan que no se vayan ni los tíos ni los padres a trabajar a otros países, porque eso no es bueno para la unidad familiar, ¿no? Y en este caso también hablando sobre la inversión pública, ¿no? Porque estamos ya a septiembre y la inversión pública apenas iba al 40, 45%. Ya nos estamos acercando a fin de año. Entonces, sabemos, la inversión pública hace que también se mueva en cada región una economía local. Pero en este caso, al tener una inversión pública tan baja, golpea también más y suma a este poco dinamismo de la economía nacional. Hay una cifra que a veces te pone los pelos de punta. Dice más o menos así, ¿no? Por cada sol que gasta el Estado,
se destruyen 4 empleos, más o menos. O sea, lo que quiere decir, en otras palabras, que cada vez que el Estado gasta más, hay menos empleo en el sector privado. ¿Y por qué dirán, no? Porque ese dinero que emplea el gobierno para poder hacer los gastos en infraestructura y todo lo que corresponde, es dinero que viene del sector privado, o sea, viene de la empresa privada que con sus impuestos paga al gobierno vía SUNAT, y de manera que ese dinero pudo haber sido empleado para comprar más máquinas, contratar más trabajadores, modernizar la tecnología, las máquinas y comprar más insumos. O sea que tiene un impacto. O sea, no es que la inversión pública sea, digamos, una forma de impulsar la economía. Yo te lo digo, digamos, de una perspectiva diferente seguramente a lo que podrían decir otros, porque es una visión de una escuela que se llama keynesianismo, así se llama, que piensa que el motor de una economía se debe principalmente al gasto público. Y lo que nosotros sostenemos ya desde la otra vereda, es un poco para dialogar siempre así, es que la inversión privada es más bien la que es benefactora, en este caso, del crecimiento, de los empleos y de los ingresos, ¿no? Claro, eventualmente, y siempre se ha sabido, ¿no? La inversión pública o el Estado no se puede mantener por sí solo como para generar una economía estable en un país. Doctor, ya nos acercamos al final del programa. Por favor, hay algo que me gustaría que lo comente, pero sí un poco rápido. Leí algo sobre la informalidad y usted señalaba que los informales son unos héroes debido a este movimiento económico que generan para poder llevar una economía familiar, básicamente, para sostenibilidad familiar. Coméntenos un poco de eso, por favor, muy rápido. Sí, por supuesto, y gracias por haberme leído. Y fíjese que la informalidad viene de un conjunto de personas que es más o menos en el mercado laboral, son 14 millones de personas que no están registradas bajo las reglas del Ministerio de Trabajo. No aparecen en planilla, no tienen beneficios sociales, es decir, están excluidos del sistema. Entonces, cuando decimos los informales, me refiero a trabajadores independientes, emprendedores que no pueden cumplir con los requisitos de la municipalidad. Me refiero que ellos, a pesar de la adversidad, de las vallas, de los impedimentos, de las fiscalizaciones, que llegan incluso a embargarle, a quitarle su mercadería a esos pequeñitos, mientras a los grandazos que a veces no pagan impuestos, se les mantiene así con las puertas abiertas. Entonces se convierten en unos héroes porque la adversidad se le pone todo en contra para desanimarlo. Pero yo veo el espíritu empresarial de todos estos amigos ambulantes, comerciantes, pequeños negocios, emprendedores, bodegueros, heladeros, etcétera, que siguen ahí persistiendo en esa tarea de llevarle un pan para sus hijos. Entonces hay que mirarlo de otra perspectiva. Yo creo que lo que están diciéndonos los informales es: el mundo formal está equivocado. Las reglas de juego que nos ponen no nos permiten entrar a tu sistema. Ustedes tienen que cambiar, nosotros no. Por eso que se convierte en una minoría la formalidad. Cada vez se va haciendo más pequeña la formalidad y cada vez está siendo excluidos millones de personas, miles de personas a la informalidad, porque las reglas, como están puestas así, son costosas de cumplir, y eso desanima pues a los que quieren emprender de una manera formal a irse al sector informal, donde está la mayoría de peruanos. Interesante esa visión, doctor, y nos gustaría que en otra oportunidad también nos acompañe para ampliar un poco más ese tema, teniendo en cuenta que la informalidad ha pesado bastante también, al menos en la economía aquí en la región Piura. Doctor, mucho gusto haberlo tenido en nuestro programa. Ok, muchas gracias a ti, Oscar. Bien, hoy ha sido el tema expectativas económicas al cierre del año 2024 con el doctor José Tapia Rocha, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.